Las opiniones y comentarios dados en este espacio son responsabilidad única y exclusiva de quienes las emiten. En ningún caso compromete al Canal Tro. Bienvenidos a Golpe de Opinión, el programa de análisis y de debate del Canal Tro. Pasan los días y sin darnos cuenta nos vamos acercando a una época propicia para hechos de corrupción, las elecciones. Sin embargo, luego de muchos hechos ampliamente conocidos y denunciados, seguimos en las mismas y dejándonos comprar por los mismos. No lo decimos nosotros, lo dicen los ciudadanos. Bienvenidos. Un país de ciegos, el tuerto es rey. Entonces es normal que los tuertos estén manejando este país porque hay puros ciegos por todos lados y no hay una conciencia realmente de la responsabilidad que es el voto en cada ciudadano. La corrupción empieza por el pueblo porque se vende por cualquier cosa que les ofrezcan. Me han ofrecido dinero por votos, me han invitado a comer lechona, tamal. Y me han ofrecido también que por cada voto que yo consiga me dan 50.000 pesos. La voy a invitar el domingo y la recojo y la llevo y le gasto el almuerzo o le doy 20.000 pesos. Compran los votos, aquí no hay democracia. Ofrecen trabajos, hay veces ofrecen hasta comida. Vamos, los invito a un almuerzo. En trata de votos que bien van a otras poblaciones o a otros sitios de votación para votar por determinados candidatos. Siempre ha existido la compra de votos, sea en dinero o sea en bienes. Este tiempo las promesas ilógicas que nunca se cumplen, ¿no? En barrios populares la gente sale a votar porque el candidato de turno compra su voto, da la prebenda, igualmente se compran conciencias. La transhumancia que se presentó hace 4 años en el municipio de Floridablanca y Bucaramanga, esa transhumancia fue aplicada directamente por el trasteo de votos y el pago de los votos desde transporte, la lechona. Ofrecer puestos en la alcaldía y en el servicio público. Ay, Dios mío, carne asada, morcilla, aguardiente, trago, invitaciones. ¿Y qué es lo que no hacen para que el saludo con los niños, alzan los niños? Es sinvergüenzura. Los partidos deberían establecer realmente normas muy claras y precisas para evitar toda esta corrupción que se presenta en épocas electorales. Y hoy vamos a hablar de la corrupción. Así es, lamentables testimonios nos encontramos en las calles de muchas personas que han sido víctimas de estos políticos que hacen cualquier cosa por un botico de más. Por eso tenemos invitados especiales, expertos en el tema, quienes nos van a hablar y nos van a orientar para dónde va Colombia y qué esperar en las próximas elecciones del 27 de octubre y en ese trayecto que nos lleva lentamente hacia allá. Por eso saludamos a Yani León. Un placer volverla a tener acá en el set de Golpe de Opinión. Yani, usted es directora de Bucaramanga, ¿cómo vamos? Y economista también. Bueno, muchas gracias por volverme a invitar a este espacio. Esta es su casa, Yani. También tenemos a Alejandro Alvarado. Gracias por aceptar la invitación de Golpe de Opinión, columnista de Vanguardia Liberal, La Silla Vacía. También es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAP y también director ejecutivo de Estudios Sociales de Colombia. Bienvenido. Gracias, María Ángela, por la invitación y a toda la audiencia, saludos. Seguidora de sus columnas, también muy a menudo las leo, las retuiteo y ahí tenemos alguna interacción a través de redes sociales. También nos acompaña Nadia Pérez Guevara, docente de Ciencia Política, experiencia en trabajo de análisis electoral y muy interesante ese aporte que usted nos puede dar con esta época que se nos viene. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, y cerramos este bloque de invitados de honor que tenemos aquí en Golpe de Opinión para hablar de corrupción con César Augusto Tavera Salamanca. Él es sociólogo y docente, también nos está acompañando. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Por supuesto, gracias y por la oportunidad de poder conversar de un tema tan delicado. Bueno, ¿hacia dónde vamos como país? ¿Qué nos está pasando? ¿Cuáles son las situaciones que nos llevan y que llevan a la MOE a entregar cifras lamentables, sobre todo para el departamento de Santander? ¿Qué esperar en estas próximas elecciones que se vienen, Yani? Bueno, pues yo no soy tan
perspectiva tan pesimista, porque creo que de alguna manera precisamente a través de las redes sociales y ya no es tan sencillo porque todo puede quedar registrado, ¿sí? Entonces, de pronto también hay una mayor toma de conciencia por parte de la ciudadanía. Ya no estamos estamos saliendo del periodo de conflicto, y entonces digamos que tenemos una ciudadanía más crítica, y por eso el problema pues se hace más visible, y estamos hablando mucho más de eso, y la gente está denunciando, está haciendo visible un problema que llevamos de tiempo atrás, pero que antes no, pues nos parecía como normal. Y podríamos decir entonces que a la gente no le fue bien con los pasados políticos que les entregaron la teja, el ladrillo, que no les fue bien en esos 4 años y en estos periodos anteriores, y que ya está tomando más fuerza el voto de opinión. Yo creo que aquí hay 2 fenómenos esenciales. Primero, el fenómeno de Rodolfo Hernández, que en últimas desde el poder por primera vez se habla de corrupción y con nombres propios. Sí. Y esto sin lugar a dudas ha modificado el tablero electoral en ciudades como Bucaramanga. Ha animado a candidatos alternativos a presentarse a elecciones y ha roto un poco el esquema en torno a los caciques electorales que históricamente tenían cooptada completamente las elecciones. Hay un voto de opinión nuevo, sí, Bucaramanga de hecho siempre lo ha tenido. Sí. Sin embargo, lo que hay que ver es realmente cuál es el verdadero efecto de Rodolfo Hernández y de esa lucha contra la corrupción el día electoral. Ahora, hay unos clanes electorales muy fuertes en el nivel regional, y eso hay que entrar a ver cómo se están alineando los grandes comerciantes de los carteles de contratación en torno a candidatos que hoy día presentan sus intenciones de participar en elecciones. Importante también la función que están jugando y el papel determinante de los jóvenes dentro de la política, que se están animando a dar sus opiniones, que se están animando a ser columnistas, líderes de opinión, y eso es fundamental para las próximas elecciones. Claro, evidentemente, y no solamente en el caso de Bucaramanga, sino las grandes capitales nos han empezado a mostrar que precisamente ese voto de opinión generalmente es movido por los jóvenes, sí. Esos que están cansados de esas formas tradicionales de hacer política y que buscan unos medios alternativos para entrar en el juego político, porque de hecho lo que hemos visto históricamente es que los jóvenes son los que menos votan, pero que en las últimas elecciones lo que hemos visto es un activismo mucho más fuerte de los jóvenes o de ciertos liderazgos juveniles que aportan al debate público y que llevan a que los jóvenes empiecen a preguntar por la política. Y eso sobre todo lo vemos en las ciudades, es un fenómeno bien interesante. La gran pregunta o el reto es cómo se logra trascender esa dinámica de ese voto de opinión típico urbanita y salimos a los niveles más periféricos o regionales, en donde está mucho más enquistada esa forma tradicional y clientelar de hacer política, y cambiar esas formas que finalmente son el primer eslabón para precisamente el tema central de hoy, que es el tema de la corrupción. Pero precisamente con esa vinculación que ha tenido fuerte durante los últimos años y en las últimas administraciones, los jóvenes se siguen presentando los hechos de corrupción en las jornadas electorales. Ya hay 5 municipios, lo hablábamos anteriormente, en el departamento de Santander, con posible trashumancia y riesgo electoral. ¿Por qué se dan estos casos? ¿Por qué siguen los mismos políticos con las mañas? Primero que quería decir es que estamos en posconflicto. Sí. El posconflicto es posible porque hay un nuevo país. Y el nuevo país son las nuevas generaciones y las nuevas mentalidades. Y las nuevas mentalidades son un fenómeno global. O sea, Colombia es ajeno a los fenómenos globales de cambios de mentalidades, porque hay problemas globales como nunca antes visibles. El fenómeno climático, la migración, el comercio de hombres y mujeres, todo el gran problema que permite la conectividad y que permite la movilidad a grandes velocidades. Pero en Colombia hay un nuevo país, y el nuevo país se refleja en que las elecciones presidenciales hubo 8 millones de votos por Gustavo Petro, y en agosto, cuando había cansancio por las elecciones, hubo 12 millones por el tema de la corrupción. Por el tema de la corrupción, que el viejo país se niega a reconocer, que más temprano que tarde tiene que abrir espacio a eso. Y lo segundo es que en esa lucha del viejo y del nuevo país, pues por supuesto, no se puede borrar de un tajo digamos, las malas prácticas en política y en elecciones, sobre todo en elecciones. No se borran de un tajo. Pero yo soy un poco optimista con el tema. Yo pienso que los jóvenes hoy en día irán a votar por causas y por propuestas personales. Eso puso en crisis los partidos políticos creados en el siglo XIX. O sea, el partido político del siglo XIX decimonónico está en crisis, está caduco, está mandado a recoger. Hoy en día el partido político es un requisito.
que está al mismo nivel de recoger firmas. O sea, alguien que recoja firmas en 2 meses se pone al nivel de un partido político. Eso es crisis del viejo sistema político y está emergiendo una nueva manera, una nueva forma de hacer política. Hay que refundar acá los partidos y las causas están ahí y los jóvenes tienen la palabra. Claro. Y se sigue volviendo a hablar de la compra de votos, que esto no destapa ninguna olla. Por ejemplo, casos como Aida Merlano, donde se gastaron 12.000 millones de pesos en las compras de votos y empieza un proceso en contra de esta persona y de muchas otras que están alrededor de estas campañas electorales. Conozcamos un poco acerca de la corrupción en época electoral. Veamos. Para los colombianos, la corrupción es uno o el principal problema político del país. Es decir, la corrupción es el pan diario vivir de la política y del pueblo colombiano. La corrupción es un asunto que afecta a todo un país, donde diferentes sectores o esferas denuncian a diario acciones de esta. Pero, ¿qué es realmente la corrupción? Es todo apoderamiento indebido de recursos, sean del Estado, sean de los particulares, y el aprovechamiento de las situaciones, digamos, que le son favorables indebidamente a alguien y se las aprovecha. Por eso tan corrupto es el que roba la plata del Estado como el que se salta la registradora del bus de Metrolínea. Pues bien, en materia de corrupción grandes escándalos han sacudido al país y hoy Colombia se encuentra en uno de los tiempos más señalados y relacionados con este tema, la época electoral, época en la que por años se han dado ciertas formas o medios de corrupción. La utilización de los recursos del Estado para promover campañas políticas. La peor de las corrupciones es darle al elector algo para que vote por alguien. Sea manguera, sea una teja, sea una plata, sea un desayuno, sea un tamal. Con todo lo anterior, vale la pena preguntar, ¿podrá Colombia vivir algún día sin corrupción o por lo menos ver la corrupción reducida a sus justas proporciones, así como lo mencionó el expresidente Turbay? Muy bien, estamos en Golpe de Opinión, hoy estamos hablando de corrupción y les voy a dar unas cifras que nos llegan entregadas por la Secretaría del Interior de Santander. Y es que 1.200.000 personas cambiaron su puesto de votación en tan solo una semana, una cifra que no se había registrado en meses anteriores y esto pone en alerta al Departamento de Santander por la transhumancia, por la rotación de votos y el cambio tan abrupto que realizan algunas personas para votar por determinado candidato según su conveniencia. Hacemos una pausa y al regreso estaremos hablando de corrupción. Seguimos hablando de esos casos tan sonados y qué le está pasando al país, porque se están conociendo casos tan delicados como Reficar o la situación que se está presentando al interior de las fuerzas militares. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos en Golpe de Opinión hablando de la corrupción con invitados especiales, expertos, investigadores también que han seguido los pasos de diferentes situaciones que se han registrado no solamente en la región sino a nivel nacional. Y es momento de analizar una delicada cifra que se está registrando con la pérdida de 50 billones de pesos, lo que se gasta Colombia en materia de corrupción. Veamos. Según estudios del Observatorio de Democracia de la Universidad de los Andes, en donde se encuestaron 1.663 personas en el país para preguntar cuál es el mayor problema de los colombianos, el 24% respondió situación económica, pero de manera histórica y con un 19% los colombianos respondieron que era la corrupción, esto por encima de la guerra que alcanzó un 16.2%, cosa que no pasaba hace 14 años. Pero ¿sabe usted cuánto le cuesta al país la corrupción? 50 billones de pesos, una cifra escandalosa teniendo en cuenta los altos índices de pobreza extrema que en Colombia alcanza los 1.5 millones de personas. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación reveló que cada día 3 personas son judicializadas por este delito. Hasta ahora, cerca de 1.800 funcionarios han sido presentados para responder ante la justicia entre gobernadores, alcaldes, jueces, fiscales y otros. Y según la Contraloría General de la Nación, 140.000 millones diarios
es la cifra escandalosa de nuestro país, una cifra vergonzosa que nos llena a todos de intriga y a decir, bueno, ¿qué se está haciendo en Colombia para proteger los recursos públicos? Pues absolutamente nada, es un sistema perverso donde los órganos de control, Contraloría, Procuraduría y la misma Fiscalía General de la Nación también están cooptados por mafias en el poder. Yo creo que casos como el de Néstor Humberto Martínez, que agenció intereses como el de Ruta del Sol, que asesoró temas como por ejemplo el de Carlos Matos, el empresario de Hyundai Colombia, y luego pasa a perseguir bandidos, pues es el caso típico donde los órganos de control pues terminan protegiendo a los bandidos. Y los ciudadanos que se esfuerzan y los periodistas que se esfuerzan por presentar a la opinión pública los actos documentados de corrupción, pues quedan en manos también de unos jueces y de un sistema judicial que resulta inútil y no genera ningún tipo de confianza en el sistema. Y ahora bien, yo creo que robar es el asunto más fácil en el Estado colombiano y yo creo que la cifra incluso de la Contraloría está mucho más por debajo de lo que en realidad se roban en Colombia. Yo creo que departamentos como Santander ha mostrado hace mucho tiempo una tendencia a tener gobernantes que pagan para llegar y llegan a robar. Y eso, digamos, lo que nos genera como consecuencia es mantener los problemas estructurales del país. La pobreza es tal vez la mayor expresión de la corrupción que vive Colombia. Y todo el sistema de control es altamente ineficiente, porque en este país de abogados creemos que todo se soluciona con normas, y no es así, es un defecto. Muy bien, y entonces podríamos decir entonces que no hay buen ambiente en el legislativo para avanzar con esas leyes anticorrupción. No, efectivamente no, porque no estaba dentro de la agenda de campaña ni de la agenda política del partido de gobierno, del presidente. Nada más fue, como decimos vulgarmente, un conejo que le hicieron al Partido Verde o a los representantes del referendo anticorrupción, el sacar adelante esas normas. Sin embargo, y a pesar de lo que tú mencionas de que hay unos clanes políticos y que las normas, etcétera, etcétera, es necesario también hacer un llamado sobre el mismo diseño institucional, que precisamente es el que permite que esos clanes se logren enquistar y sigan y que no haya realmente un control. Y pasa no solamente por la elección de los organismos o los órganos de control, sino también pasa por la financiación de la política y las campañas. Digamos, en Colombia la financiación privada supera el 80% de la financiación de una campaña política, lo cual se suma o lo cual le sumamos la cuestión que tiene que ver con el sistema electoral, el tener listas abiertas. O sea, digamos, eso hace que esa escala de corrupción o de compra de votos empiece desde el inicio, en el momento en que yo busque un aval o busque un puesto dentro de la lista. Y que no tenga además control sobre quién me está financiando la campaña, cómo reporto cuentas y quiénes son los que me están dando donaciones privadas o donaciones a título propio, que precisamente la MOE sacó un estudio hace poco en donde muestra la tasa de retorno en términos de financiación de campañas, y dice que más del 40% de los contratos que se dan en las administraciones locales y municipales y departamentales se retornan a los financiadores de campaña, ¿no? Digamos, un poco relacionado con lo que pasa con Odebrecht, que tiene, digamos, unas dimensiones mucho más grandes. Entonces, si no, y es precisamente tiene que ver con ese debate del viejo y el nuevo país, si no se reforma tampoco, que es un tema que no está tampoco en la agenda pública del presidente Duque y en el Congreso, y es precisamente la reforma política que se ha hundido varias veces en los últimos años, que tiene que ver precisamente con la financiación, de cómo fortalecemos el control y cómo disminuimos el aporte de los privados a las campañas, cómo hacemos más equitativas las campañas, porque eso no va a permitir que estos nuevos personas, estos nuevos partidos, estos nuevos jóvenes que no tienen dinero para hacer política, pero que quieren hacer política de otra forma, entren y sigan los mismos. En ese orden, entonces, ¿cuáles serían esos cambios, Yanni? No, es que hay un cálculo así que yo pues, me asombró al hacerlo, porque el tope para la campaña, por ejemplo, la alcaldía son 1.936.000 millones. Sí, 1.900. La alcaldía de Bucaramanga es una ciudad como Bucaramanga. Sí. Un alcalde se gana 13 millones, o sea que en el año sería, mejor dicho, en los 4 años recupera 640 y pico de millones. Y el tope es 1.900 millones, o sea, si se invirtiera solo el salario, o sea, eso no es ni la tercera parte. Sí, y además el reembolso, ¿cómo es que se llama eso? La reposición de votos son 2.900 pesos por voto. Sí, o sea, y pagan 50.000 por voto. ¿Un alcalde estaría trabajando a pérdida? Claro, o sea, si usted lo ve así, o sea, si usted lo ve así. Ese sistema de financiación es perverso, sí, cuando, digamos, en una lógica simple,
a ti te mueve participar por el interés público y quieres ser el alcalde de tu ciudad. Te mueve, quieres ser eso cuando seas grande. Y el sistema te dice, mira, tú te puedes gastar 1.900 millones de pesos. Si se respetaran los topes de gasto electoral, ya el desequilibrio entre una persona que no tiene 1.900 millones de pesos y el que los tiene lo pone en ventaja. Pero la pregunta realmente es, ¿quién que haya trabajado su dinero honestamente por filantropía va a querer quemar en menos de 3 meses 1.900 millones de pesos? O sea, si yo tengo 1.900 millones de pesos, voy a gastármelo en pasacalles, pendones, y aquí la pregunta es, entonces también lo voy a gastar en una parranda vallenata, voy a regalar mute porque simplemente tengo un corazón benigno. Yo creo que el sistema electoral colombiano es altamente perverso. Y este tope, los topes ya son demasiado altos en sí mismos, y el tema de lo que tú decías del financiamiento público tiene que ser un asunto de debate, de la reglamentación de la pauta y el acceso a los medios de comunicación en torno a los procesos electorales. Poner en juego 1.900 millones de pesos ya es un exabrupto que condiciona grandes flujos de dinero que luego vuelven a ser compensados a través de la contratación pública. Es que más o menos la cuenta era que si son, o sea, si reembolsan 2.900 pesos por cada voto, tendría que tener como 600.000 votos. O sea, no da esa reposición de votos, no da por ningún lado. Ahí también ni el sueldo que se va a ganar, o sea, que sería lo que se supone que el alcalde gana es solo y única, exclusivamente por eso. Y tiene que ver precisamente con lo que tú mencionabas del papel de los partidos políticos. Desde que no tengamos partidos políticos fuertes e institucionalizados, va a ser muy difícil precisamente controlar eso, porque nosotros seguimos haciendo cuentas por personas y no por partidos políticos. Cuando en una democracia estable, moderna, desarrollada, pensaríamos más en torno a los partidos, independientemente del debate de la organización y cómo son esos partidos es otro, pero cómo esas instituciones logran precisamente controlar ese tipo de cosas, porque la financiación de la campaña es a personas, no a partidos. De hecho, la reposición que llega a los partidos se reparte informalmente a quien tuvo más votos, entonces se sigue manteniendo ese sistema perverso de que quien más tiene dinero para hacer su campaña va a terminar teniendo más reposición de votos. Y generalmente las personas que trabajan en una campaña pues lo hacen con una convicción de que sí, el futuro va a mejorar, que yo voy a tener de pronto un beneficio a futuro, pero pues generalmente no tienen un sueldo como para analizar. Pero María, quería plantear lo siguiente. Otra vez el contexto del posconflicto. Sí. Antes del conflicto armado, la noticia era el conflicto armado. Sí. Eran los 2.500 atentados del ELN y las 30 tomas a pueblos de la FARC. Y la pesca milagrosa del EPL. Bueno, y de paso la delincuencia aprovechaba para secuestrar, lo más cruel es el secuestro para venderse a la guerrilla. O sea, llegamos a ese punto. Y los medios estaban ocupados registrando ese tipo de situaciones. Pero siempre, esto no quiere decir, lo que voy a plantear no es que todo tiempo pasado fue mejor, ni que en el pasado, el país era mejor. No, en el pasado el país era, no sé si igual, no sé cuál es el adjetivo, si igual o mejor, pero la corrupción, y no es que la corrupción sea antropológica o sea un tema antrópico, no es que cada ser humano, como dijo el señor Nulle, es que hay un corrupto por dentro. No. La corrupción es tributaria del poder. Ella no es un fenómeno de la condición humana. Lo que es de la condición humana es el poder. Si no se controla el poder, aparece la corrupción. O sea, es tributaria del poder. Verbigracia, un ejemplo, en la vida cotidiana, usted le da la llave a un hijo y usted no le pone controles y reglas, él puede tener autorregulación, pero él puede en algún momento intentar correr la autorregulación, el código que en la casa hay. Entonces, en algún momento hay que ponerle control para que él o se autorregula o pierda el derecho a tener la llave. Voy a poner un ejemplo. En el poder pasa lo mismo. En este tema de qué pasa, por qué se habla tanto de corrupción, es un avance. Sí. Es un avance y es un paso gigante que la corrupción esté en las mesas ciudadanas, en la canasta familiar, porque el tema de la corrupción no es solamente el tema político. Hoy en día la gente va a un supermercado y coge la carga calórica y la lee. Y si la carga calórica, hay mucha gente instruida en la carga, en la trazabilidad, y eso dice, esto no está diciendo la verdad, yo también es corrupción en el mundo privado. O sea, la corrupción, el muro de la corrupción, cada vez tiene más endijas y más se ve. Y eso es posible porque hay un país que avanza en la construcción de ciudadanía. Con este detalle, es que el tema de la ciudadanía es la solidaridad con el anónimo, con el que yo no conozco. Sí. ¿No? Ahí es posible la ciudadanía, o el ciudadano es ahí posible. Antes no había ciudadanía, o la ciudadanía era muy precaria. Entonces, todo lo contrario. Como nunca antes, hoy en día es posible empezar a reducir la corrupción. Como dijo algún presidente por ahí, a sus mínimas proporciones, ¿no? Sí. Ahora, la corrupción, mientras haya poder, pulsivamente el ser humano
probablemente se puede asomar a la corrupción cualquiera, por formado que sea. Hay que ponerle controles. En estos tiempos es más aceptable, porque pasa lo siguiente, es que hay que cargarle las manos al corruptor hay que cargarle la mano, porque en la pirámide burocrática o en la pirámide del Estado, el cambio del viejo país al nuevo país pasó lo mismo. O sea, los que han tenido el país están arriba en la élite. Y se sigue votando por los mismos personajes de siempre, los mismos partidos políticos, entonces están siempre encabezando la situación. Vamos a conocer también, porque con respecto a lo que usted está tocando, y es un punto muy importante, y es el auge de las redes sociales. Tenemos acceso a mucha información y en muy corto tiempo, y por eso quisimos preguntarle a muchos de nuestros televidentes que nos siguen a través de la red social de Facebook, ¿qué piensa sobre el ambiente que hay en el legislativo con respecto a esa voluntad política que hay para combatir la corrupción? Veamos qué dijeron. A la pregunta, ¿considera que el Congreso de la República tiene la voluntad política de acabar con la corrupción en Colombia? El 11% contestó que sí, mientras que el 89% contestó que no. En total fueron 2.220 votos. Laura Esteban Delgado dice, no, porque lamentablemente algunos viven de la corrupción. Ezequiel Cañizares Delgado dice, tocaría eliminar a todos, tanto a los de izquierda y derecha. Carlos Arias Prieto dice, si condenaron a un fiscal anticorrupción, ¿qué se puede esperar? Y vamos a la pausa, y al regreso le estaremos preguntando a nuestros invitados si están igual de indignados que el pueblo colombiano de que tenga que pagar el Estado 1.2 billones de pesos, esa deuda de Odebrecht en esa ruta del sol que tanto le duele al bolsillo de los colombianos. Ya volvemos. Senadora Aida Bella, nos tocó pagar 1.4 billones de pesos al Grupo Aval y que gracias por rebajarnos los intereses. La lealtad de Santos y Uribe a Sarmiento Angulo nos cuesta mucha plata a los colombianos. Representante de la Cámara, Inti Asprilla. En todos los países donde estuvieron los señores de Odebrecht les tocó pagar y terminar las obras, pero acá el corrupto tranquilo y a los colombianos nos tocó pagar. Senador Jorge Robledo, inaudito, pareciera que este gobierno y el país fueran propiedad de Odebrecht y de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Ahora los colombianos vamos a terminar pagando 1.2 billones de pesos de las deudas que tiene Odebrecht y Aval con los bancos. Muy bien, ahí estábamos hablando acerca de esa dolorosa cifra que tiene que pagar ahora, y estuvo en tendencia, fue trending topic en todas las redes sociales, numeral, nos tocó pagar. ¿Cómo le cae a usted esa noticia cuando la ve en titulares de prensa, en periódicos, en televisión? Pues yo creo que es la representación cómo los grupos económicos y los grandes empresarios les va bien cuando al país les va mal. En realidad, esa separación del destino personal del destino de la nación nos tiene realmente reventados. Y yo creo que en ese sentido vale la pena decir que no solo se trata de la Ruta del Sol, esos 1.4 billones de pesos, sino que aquí a nivel regional tenemos ejemplos de sobra, nada más como por ejemplo la Batanera, que es la represa de Vélez, que está completamente abandonada. Vemos el escándalo del PAE con una secretaria de Educación que pasó por la cárcel y un gobernador que ha seguido en el cargo. Vemos cómo todas las carreteras regionales están o mal planteadas por el gobierno nacional con unos excesos en los costos, y en últimas todos terminamos pagando esa factura a través de los impuestos. Pero sobre todo también hay que llamar la atención nuevamente de qué han hecho los entes de control. En toda América, y yo creo que Perú nos dio el ejemplo de eso, Alan García termina suicidándose por la presión. A Toledo lo acaban de capturar en Estados Unidos. Martinelli en Panamá está capturado. Dilma está también procesada. En Argentina también. Y Colombia es el único país que tiene al culpable en el Congreso y al otro dando clases. Entonces, en ese escenario, básicamente, cuando las personas sienten que un presidente, que un gobernador o que un alcalde puede robar y se vuelve rico y se vuelve vecino de Ruitoque, nos lo encontramos en el Club Campestre y no pasa absolutamente nada, pues el pequeño eslabón también está dispuesto a robar. Porque si roba la cabeza, roba la cola. Y eso nos ha convertido, pues, y esta es una representación más de lo que nosotros hemos vivido siempre. La corrupción sí es cultural, la hemos normalizado, la hemos asociado a la política, de la cual desconfiamos. Y esto no es más que otra cosa que una manifestación del abuso del poder, de un abuso absurdo de quedarnos sin la vía, sin la obra y sin la plata.
Muy bien, ¿hay falta de efectividad? ¿Está usted de acuerdo con lo que dice Alejandro? Pues sí, totalmente, como no. Ahí la cuestión es si es el mensaje es que precisamente a las personas que cometen actos de corrupción, pues es rentable. Es rentable porque pagan 3 o 4, y eso cuando pagan, en la cárcel, casa por cárcel, y no tienen que devolver plata, ¿no? Y ahí en este caso, por ejemplo, además tenemos que ayudarles a pagar las deudas. Sí, entonces, y no es este solo caso, el caso que son muy sonados, hay mucha plata donde está ahí, en donde el Estado termina, o sea, el Estado que finalmente somos nosotros, terminamos pagando. Entonces ahí el mensaje es terrible sí. porque entonces esto sí anima a que no, pues se cometan actos de corrupción, porque si usted, por ejemplo, si es un funcionario impoluto ahí, y bueno, y resulta que después cuando sale con toda la investigación y termina en la cárcel, ¿sí? Entonces, y en cambio el otro no. Digamos, el tema de pagar esa plata, que duele, pero digamos que la cifra no duele porque es tan alta que en aritmética simple no cabe en la cabeza. Lo que duele es el ejemplo de pagar la cifra. Lo que forma una sociedad en el tema moral es el ejemplo. El gran problema, el gran asunto es que este es un Estado infractor que tiene herencia de 500 años. Los que se posesionaron del Estado una vez la guerra de independencia son los mismos que no lucharon en la guerra de independencia. Y ellos recibieron toda la heredad de la conquista, la colonia y de los privilegios, y siguieron en el Estado, todavía están, que es la oligarquía bogotana, las calles altas bogotanas. Segundo, el asunto de pagar ese dinero tiene el siguiente problema. Primero es que ese Estado infractor desinstitucionaliza al Estado, lo deslegitima. Es decir, la gente no cree en el Estado. La gran fuerza moral de un Estado es que la gente crea. Así no tiene por qué saberse la ley, es que crea en el Estado, yo creo en la ley. Y lo segundo es que quiebra el orden social. Pero lo más duro de eso, en un ejemplo, porque es una decisión política. El Estado infractor es competente en esto, en tomar una decisión personal, volver la política para hacerla ver técnica. Es que atenta contra el bienestar mental, psicológico y la felicidad de 48 millones de colombianos. Ese es el gran daño con esa decisión. Pero ¿cómo creer en el Estado si ocurren cosas como que no se supo quién era el conciliador a la hora de aprobar una ley tan importante como la casa por cárcel para los corruptos, que está dentro de una votación popular que la eligieron casi 12 millones de colombianos, salieron a las urnas a apoyar eso? ¿Cómo entender esa situación y esas jugaditas que hay en el Congreso para sacarle el quite a lo que no les conviene? Sí, es que precisamente tiene que ver con, uno, el papel de las élites y cómo, por ejemplo, tú que expones los casos de otros países de América Latina, por lo menos después de las transiciones a la democracia tuvimos una rotación de élites, cosa que en Colombia no sucedió, porque estábamos por un lado pendientes del conflicto armado y por otro lado pues seguían las mismas casas familiares y políticas y partidistas. ¿Pero a qué en el poder con rotación de élites? Para cambio. Nosotros tenemos un presidente Santos que hace parte de una casa política que ha tenido abuelo presidente, tío ministro, gobernador, etcétera, etcétera, que hacen que, digamos, tengan una cooptación del Estado por parte de las élites. Digamos, no hay una separación de la clase política y las élites políticas, o digamos, si nos vamos al concepto más extremo, la oligarquía, ¿no? Entonces hay una simbiosis de esos dos espacios que hace que precisamente la política se utilice para fines privados o en este caso familiares, que es lo que lleva en este caso a la corrupción. Y que precisamente en ese papel de las élites se empieza a reflejar en cómo se empiezan a funcionar las instituciones. Y precisamente esas jugaditas o esas prácticas que llamamos muchas veces informales, son prácticas que son de una ética bastante cuestionable y son lo que algunos académicos o organizaciones llaman como la corrupción al bajo nivel o digamos de esa corrupción pequeña, no esa gran corrupción tipo de Brecht, que precisamente esas prácticas se empiezan a validar en la cotidianidad, que empiezan con ese eslabón chiquito de quiénes son los que ejercen esas prácticas cotidianas corruptas y cómo se ve reflejado, como tú muy bien lo decías, en las altas esferas del poder público. Desde que los ciudadanos no vean o no tengan, digamos, una confianza en el Estado o que la democracia en sí misma les va a cambiar sus condiciones de vida, estas prácticas pequeñas que pasan en el Congreso, pasan en la fila, pasan cuando tú te colas en el Transmilenio
o en el Metrolínea, pues como la gente piensa que la democracia o ejercer su voto, que era lo que hablamos en el primer segmento, le va a cambiar su situación, pues va a seguir o vendiendo su voto o comiéndose el tamal o en otros casos escondiendo la agenda política o haciendo las jugaditas para que mi contrario no hable o no tenga acceso a la deliberación pública. Muy bien. Y jugaditas que lamentamos todos los colombianos y las personas que votaron por determinados personajes que hoy están en el Congreso. Pero los invito a todos ustedes para que conozcamos cuáles son esas batallas perdidas que ha tenido la ley anticorrupción. Veamos. El país históricamente ha hecho esfuerzos para acabar la corrupción. Sin embargo, con la firma de los acuerdos de paz y la disminución de la guerra en el país, los ojos del Estado se volcaron en la protección de los recursos públicos. En el periodo legislativo del 2015 al 2017, en 8 oportunidades se hundieron proyectos presentados para eliminar la corrupción con la rigurosidad en contratación, entre otras propuestas. En 2018 se llevó a cabo una histórica consulta con 7 puntos que aprobaban o desaprobaban los colombianos en las urnas, logrando 11.674.951 votos, faltando tan solo 400.000 para lograr que sí o sí el Congreso pusiera de manera prioritaria la discusión. Sin embargo, el umbral no se alcanzó y el Congreso ha postergado esa discusión. La nueva legislatura instalada el pasado 20 de julio aseguró que su prioridad es concretar leyes anticorrupción, en lo que coincide el presidente Iván Duque, el cual radicó 2 proyectos con ese fin. Si hay voluntad política o no, solo el tiempo lo dirá. Hay voluntad política desde el gobierno, pero últimamente el presidente firmó un decreto, el 1265, donde le aumenta el salario a los congresistas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, nuevamente esa separación entre este tipo de funcionarios públicos y, por ejemplo, el funcionario público estándar, la maestra de escuela, el policía que nos cuida, es una vulgaridad completa. Eso genera y aumenta la desconfianza. Yo creo, por el contrario, que el gobierno nacional no tiene ninguna voluntad en tramitar los proyectos. Lo demostró ya en las legislaturas que pasaron. Y al Congreso de la República no le seduce el tema de legislar en torno a la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque esos congresistas ya deben su elección porque les ha costado una millonada de dinero, salvo algunos congresistas que son elegidos por voto de opinión. Sí. 2, porque corresponden a unas élites o nacionales o locales, las cuales se benefician de la contratación pública. Porque además sus amigos y colegas como Andrés Felipe Arias son recibidos con todo el hermetismo cuando no son más que bandidos condenados por la justicia, porque finalmente también llamar las cosas por su nombre nos cuesta como sociedad. Pero merecen una segunda instancia. De hecho no, de hecho Andrés Felipe Arias fue sancionado en 7 oportunidades distintas, por la Procuraduría, por la Contraloría, por la Fiscalía, por la Corte Suprema de Justicia, presentó tutelas y se les fueron resueltas. De hecho, ese ánimo de burlar la ley. Mire, Perón decía una frase: para los amigos, todo, y para los enemigos, ni justicia. Y yo creo que lo que demuestra el gobierno nacional es la bendición y el aval a los políticos y a sus intereses, obviamente, pues de darle vía libre, y eso sí, perseguir con eficacia y con eficiencia a aquellos que realmente son el pequeño ladrón que se está muriendo de hambre, ¿no? El pequeño eslabón de toda la corrupción, porque hay solo un viceministro de transporte que es completamente insignificante pues en la escala, por ejemplo, de la corrupción de Odebrecht, y dejan impune a las grandes mafias que se han tomado el poder y que hoy día, vuelvo, repito, no lo encontramos en el Club del Comercio, no lo encontramos en el Campestre y le decimos doctor. Dios mío, pues este es el panorama que se registra a nivel nacional y hoy estamos hablando acerca de corrupción para los televidentes que se acercan a esta sintonía y estamos tocando temas muy importantes que han sido escándalos a nivel nacional y que le duelen a los colombianos, sobre todo en esta época electoral. ¿Qué decirle entonces a las personas en esta época, en estas nuevas elecciones, cuando vamos a elegir alcaldes, gobernadores, concejales y diputados? ¿Cuál es esa alternativa que podríamos tener para cambiar este panorama crudo y esta realidad que vive actualmente Colombia? Lo conoceremos después de la pausa. Ya volvemos. Hoy estamos
Estamos hablando de corrupción en Golpe de Opinión. Gracias por continuar con nosotros y preferirnos como su programa de análisis y de debate todos los jueves a las 9:30 de la noche con repeticiones en diferentes días de la semana. Estaremos aquí con analistas y expertos en diferentes temas que nos competen como región. Hoy estamos hablando de corrupción y estamos hablando también de la voluntad política que existe en el legislativo, pero también en el gobierno nacional. Escuchemos qué dice el presidente Iván Duque con respecto a la corrupción. Somos conscientes que el combate contra los corruptos es una tarea de todos los días, donde no nos podemos dar el lujo de sentirnos derrotados y mucho menos tirar la toalla. Los colombianos así lo esperan, así lo añoran y así lo reclaman. Por eso, hoy mismo radicaremos ante el Congreso un proyecto anticorrupción concertado con las bancadas y con la Fiscalía General de la Nación, para que avancemos en ese paso trascendental. Bueno, Yanni León, ¿cómo toma las palabras del presidente Iván Duque en la instalación de esa nueva jornada legislativa del 20 de julio? Bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? O sea, qué tanto eso se ha plasmado en acciones concretas, en leyes concretas, pues no se quedó como en un canto a la bandera, ¿no? Y realmente no, esas leyes no han pasado, o sea, es un canto a la bandera. Entonces por eso como que desafortunadamente para presidente no existe el voto programático, ¿no? O sea, uno no le puede promover revocatoria del mandato por no cumplir eso, porque como no existe el voto programático a nivel de presidente, entonces pues sí. Pero por parte del Centro Democrático ya lo había dicho y anticipado el presidente Álvaro Uribe, y dijo que no apoyaba la ley anticorrupción, que era gastar el dinero en cosas innecesarias, que se podían avanzar más adelante en las legislativas, y pues la verdad tampoco ha avanzado en las legislativas ni la ley, desconocieron el voto popular. No sé si entiende. Yo creo que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez debe ser procesado por escándalos como Odebrecht. Y yo creo que el día que veamos a estos dos expresidentes que pasaron, porque estos fueron 16 años de gobierno, donde al país se le robaron 50 billones de pesos, donde le roban a Reficar en la cara. Yo creo que si el presidente Duque quiere ser coherente con sus palabras, tiene que sin lugar a dudas entregar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, y yo dudo mucho de que realmente lo haga. La Fiscalía colombiana es incompetente. De hecho, la investigación se abrió fue por la investigación de la Corte de los Estados Unidos, no por Colombia. Y ese es el punto. Normas tenemos para todo. Sí. De hecho, yo creo que el ejemplo claro tiene que ver con el número de oferentes en las licitaciones públicas. Hay alcaldías que tienen 40 oferentes en un proceso contractual, y hay una donde solo se le presenta uno. Entonces, básicamente, la esperanza de que son normas y regulaciones, yo sí adhiero un poco a la posición de Yanni. Eso es un saludo a la bandera. Se trata realmente de que la persona pobre entienda que seguirá siendo pobre si apuesta por el mismo político. Que el profesional recién egresado entienda que no va a conseguir trabajo no siguiendo como un ejército de desempleados al político en elecciones, sino que en efecto debería existir el mérito en el acceso al cargo público real. Y al empresario, que si sigue sobornando políticos para hacer negocios, aquí le abren la puerta, pero se cierra otras 100, porque es un tema de competencia y es un tema de hacer negocios de manera legítima. Yo creo que cada segmento de la sociedad tiene un mensaje y una responsabilidad propia. Y este cambio cultural y social no se da por un Congreso lleno también, en gran medida, de un grupo de mafiosos. Está muy desacreditado el Congreso de la República, no solo por las opiniones que tenemos aquí en Golpe de Opinión, sino que también uno sale a las calles y la gente tiene una reacción un poco agresiva. Y eso que los congresistas fueron recién electos y están como nuevos prácticamente en su cargo. ¿Qué podríamos decir al respecto? Es que históricamente ha sido un problema de crisis de representación. El Congreso es una de las instituciones que menos goza de confianza. Pero hay una oposición muy fuerte en esta oportunidad. Sí, pero digamos el Congreso como institución no goza, digamos, de niveles aceptables de confianza, a pesar de que existan unas iniciativas importantes en términos de oposición o nuevos partidos, que hace que la gente pues precisamente los vea simplemente como un nido de ratas y no, digamos, como un componente necesario para la democracia, que precisamente es la labor que está tratando de hacer la oposición o los que quieren ejercer un control político mucho más serio. El problema precisamente radica en ese problema de los ciudadanos al votar precisamente por el que le dé la plata o el que le dé el tamal,
porque si tú sales a preguntar, además de que no confían, ellos ya no se acuerdan por quién votar. Y el control político ciudadano, pues también se pierde ahí. Y cuando cada 4 años, cuando empieza la campaña, empieza la gente otra vez a indignarse, que es el colmo, los mismos de siempre, pero cuando uno le dice, ¿usted por quién votó? Pues dice, ay, no me acuerdo, ay, no, es que yo me acuerdo que esa vez me dieron tamal, o bueno, por X o Y razón. La tula, el último día de las votaciones. De las votaciones, o la teja, o los zapatos, o la caja de pollitos, bueno, en fin. Eso precisamente se va a ver reflejado en que el Congreso no funcione bien, que esté lleno de personas altamente cuestionables y que no ejerza su labor. Porque el mensaje, con su cara de seriedad del presidente, pues uno dice, pues obviamente no le vamos a creer porque ¿quién es el que va a aprobar esa ley? Pues el Congreso. Entonces uno sabe los niveles de negociación que existen ahí y la única salida era el referendo anticorrupción, que el gobierno se esperaría, o en términos de campaña se esperaría que por lo menos acompañaran por el tema que está en la agenda pública, no necesariamente si están de acuerdo o no con ciertas preguntas, que eso es otro debate, o con ciertos temas, pero que el darle un mensaje a la ciudadanía desde el gobierno, desde presidencia, bueno, estamos acompañando un proceso ciudadano de personas preocupadas por un tema, acompañémoslo, pero ni siquiera eso, ¿no? Digamos, hace parte de la jugadita precisamente a un nivel mucho más alto. Muy bien, y les propongo entonces que ya llegando a la recta final de nuestro programa, lamentablemente se nos quedan muchos temas sobre la mesa por hablar y contarles a nuestros televidentes, pero es muy importante también analizar cuál es ese mensaje que se le deja finalmente después de todo lo que hemos hablado a las personas que nos están viendo en diferentes lugares, no solamente de nuestra región, sino desde cualquier parte del país y del mundo a través de www.canaltro.com. Jan. Bueno, pues básicamente la invitación en estas elecciones es precisamente a las personas que es un bloque muy grande que no participa y que precisamente al no participar hace que todas esas estrategias clientelares y de corrupción pues prosperen, ¿no? Entonces ese no interesarse por la política hace que pues que triunfe esa parte corrupta y todo ese sistema, porque si realmente esas personas pues todos nos interesáramos más, o sea, casi que si hubiese el voto obligatorio, pero no lo hay. Yo creo que o sea, la invitación es que nos movamos todos y que miremos, por ejemplo, las propuestas, los programas de gobierno y que salgamos a votar todos, o sea, y no necesariamente, y no se deje comprar ni por el puesto, ni por el tamal, ni por el concierto. Finalmente reciba, o lo ideal sería que no, pero vote a conciencia, vote a conciencia. Y caja de pollitos, yo no sabía que daban caja de pollitos. Sí, en este departamento, claro. Sí, claro, no sabía. Quería decir lo siguiente, que me parece, lo primero es que la postura del presidente es una postura que está obligado moralmente a hacerla, porque hay un mandato ciudadano, o sea, los 400.000 votos que hicieron falta para que fuera prioritario en el Congreso, eso es aritmética simple, eso no define la moral de un pueblo, de un país, de una sociedad. Lo segundo que hay ahí es que efectivamente hay un embrión de sociedad civil, o sea, a pesar y en contra de todo el dolor y el contenido de sufrimiento del pueblo colombiano, ahí hay un embrión de sociedad civil, porque 11,5 millones de votos es un embrión de sociedad civil, y en las regiones hay resistencia a los macroproyectos por la sociedad civil. Aquí tenemos un ejemplo. Tercero, es que hay como 3 cosas que uno cambia en la vida. Uno cambia de mamá, uno cambia de equipo de fútbol, los que somos hinchas de fútbol, y uno no cambia de principios en esto. O sea, no se puede renunciar a la posibilidad que tiene cada ser humano de que el poder está en el individuo, en el sujeto, en la persona, de que puede cambiar el sistema en algún momento. Si no, no habría Pedro Sánchez como el de España, no habría fenómenos Pedro Sánchez. La sociedad es madura, nosotros vamos a ir a un proceso de maduración, y que cada votante tenga la conciencia de que él tiene el poder para decidir. Sin embargo, yo le cargo la mano al corruptor, porque este es un país de contenidos de sufrimiento y de pobreza y de miseria extrema. Muy bien. Mensaje. Para mí, 2 cosas importantes. Información, a pesar de que estemos en esta era de las redes sociales y demás, pero tenemos que pensar en información de calidad y cómo nosotros vamos filtrando esa información que nos está llegando, o ese bombardeo de información que tenemos, por un lado, y por otro lado, que es producto, si se quiere, de la información, es la movilización. Digamos, es importante que nosotros como ciudadanos también nos empecemos a movilizar. Hay muchas formas de movilizarnos,
no solamente con el voto, haciendo control político, haciendo voto castigo, por ejemplo, si no tenemos tiempo de informarnos de programas, de hojas de vida, por lo menos castiguemos a quienes están y que sabemos que siguen incurriendo en esas prácticas y movilicémonos. Cuando usted habla de castigar, ¿es recibir la teja pero no votar por el que la dio? No, ni siquiera recibirla. Digamos, sabemos que es un fenómeno que existe y que efectivamente sucede, que hay gente que recibe la teja y que no vota. Es una forma que hacen accountability los clientes en el esquema del clientelismo. Pero no, ni siquiera que se reciba la teja, sino que efectivamente ni siquiera salir a votar por esas personas, ¿no? Digamos, hay muchas formas de expresar ese descontento, ya sea fuera o dentro de las urnas. ¿Voto en blanco? Voto en blanco, o dar la oportunidad a nuevos partidos, o por lo menos no votar por esas personas que sabemos que van a llegar a robar. Muy bien. Yo creo que varias cosas. La primera, la máxima de todas, nadie regala nada. Entonces el político derrochador que llegue a regalar, pues evidentemente va a llegar a robar. El día de la votación, el mafioso está en el lado débil. Sí. Usted es el que tiene el poder del voto. Recíbale la teja, recíbale los pollos, recíbale el ladrillo, pero en el momento de la urna, vote con la conciencia de que usted está apostando por su futuro, por salir adelante, por la pobreza, por la comida del pelado en el colegio. Porque en últimas, candidatos buenos sí hay. De hecho, hay buenos candidatos, hay buenos prospectos, allí están, no hablemos de ninguno. Pero ese ejercicio sí de informarse y de buscar las opciones, porque la democracia sí lo permite. Bueno, y salga al lugar cómodo, si puede, participe, preséntese. Muy bien, pues esos son los mensajes entonces, finalmente. Yo difiero, pero eso es para otro programa. Recibir limosna atrasa el cambio. No reciban limosna, no reciban nada. Recibir para resolver un problema de día es pan para hoy, hambre para mañana. No hay que recibir. El poder está en el individuo, en el sujeto, en el votante. Muy bien, y hablar de los intereses colectivos, que es la prioridad, en vez de analizar qué me conviene a mí. Ese interés particular nos está haciendo mucho daño a nosotros los colombianos. Quiero terminar con un último dato. Bueno, Yani, cortico. Cortico, no, que en medio de todo lo que pueda, ya me parece que es un momento muy chévere el fenómeno electoral, el momento de elección. Es muy chévere porque nos pone a pensar en la ciudad, ¿no? Y en el departamento, y hablar de los problemas. Entonces, eso me parece muy importante de este momento, y que tenemos que sacarle el mayor provecho, ¿sí? De promover los debates de más alta calidad y de informarnos, ¿no? Entonces, eso era lo que quería. Bueno, pues muchísimas gracias, y yo quiero cerrar Golpe de Opinión con un dato, un anuncio parroquial. Hay denuncias anónimas que usted como televidente allá en su casa, en su trabajo, puede hacer a través de la línea 01-8009-12005. Lo vamos a poner aquí en la pantalla para que ustedes conozcan esa línea donde ustedes pueden hacer denuncias si ven que se están realizando algunos actos de corrupción en estas épocas electorales, a través de las redes sociales, de la página de la Fiscalía, Ministerio del Interior, a través de la MOE, Misión de Observación Electoral, y de la Procuraduría General de la Nación. Ustedes pueden hacer esas denuncias de manera anónima, diciendo quién y en qué momento está haciendo actos de corrupción en esta época electoral. Ustedes, muchísimas gracias por el tiempo, por dedicarnos a este espacio, por hacernos entender a muchos de nuestros televidentes por qué camino van estas elecciones, cuál va a ser este trasegar que nos va a llevar entonces al próximo 27 de octubre a analizar qué va a pasar con nuestras regiones. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, y nos vemos el próximo jueves a las 9:30 de la noche con más debates y opiniones.